Qué lindo verles acá, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos transmitiendo. En estricto rigor esto no tiene tanto el objetivo de la transmisión misma en vivo ahora, sino que poder dejar este material para que quede en nuestro canal de YouTube, TV, y así usted pueda disfrutar del estudio varias veces. Para los hermanos también que no pueden asistir, los líderes de nuestra iglesia que lo toman a distancia, entonces este es un material que queda gratuito para que lo puedan ver. Ocupe tiempo escuchando palabra de Dios, no es que yo quiera que me escuche a mí, no pasa por eso, pero sí, la gente que me conoce en términos íntimos sabe que tampoco soy como que voy a estar hablando todo el rato. Yo en general en mi vida íntima soy callada, en público ahí donde se prende la chispita, entonces tampoco es un objetivo como que estemos hablando todo el día, pero sí, como pastora de esta iglesia les pido que pueda escucharlo. No se necesita tener las manos desocupadas para poder escucharlo. Escuche. A lo mejor no en todo va a alcanzar a poner atención, pero por último algo por osmosis le va a llegar, y estoy segura que cuando el Señor quiere hablarnos algo, hace que justo uno pare la orejita, ¿sí o no? A mí me pasa con mis predicadores favoritos y después voy a otra predicación y justo cuando paro la oreja está hablando de lo mismo. Y me pasa, personas distintas, temas distintos, predicaciones distintas, y el Señor te viene a hablar de lo mismo. Así que es importante que entendamos que tenemos una lucha entre el espíritu y la carne, ¿sí o no? Gana el que está más alimentado. Así es simple. Ahora, ¿a qué me refiero? No me refiero solamente al alimento de los completos, o si come cazuela, o no sé, o zapallo italiano. Me estoy refiriendo que si nosotros vemos más tele que escuchar palabra de Dios, no pretenda que va a vivir una vida de victoria, que va a haber los milagros, que va a tener algo sabio para entregar, que va a poder actuar bien en el momento de la crisis de fe y de la prueba y de la angustia. Lo más probable es que no, porque va a actuar como un carnal conforme a lo que ha sido alimentado. ¿Me explico con eso? Si nosotros estamos escuchando palabra de Dios, no te digo que eres el súper perfecto ni nada parecido, pero vamos a estar más alimentados, nuestro espíritu va a estar fortalecido, nuestra alma fortalecida, y vamos a tener herramientas para poder discernir que eso que nos está pasando no es porque Dios se olvidó de mí, no sé qué. Siempre va a venir una palabra de Dios que va a fortalecer nuestra vida. No olvidemos que Jesús venció la tentación como citando la palabra y verdad, ¿sí o no? Y la palabra y vida, la palabra y herramientas para nosotros. Así que, nada, pues bienvenido a este nuevo episodio de SIL, este estudio bíblico, para los que estén viendo tal vez por primera vez. Este es un tiempo relativamente distendido, porque si yo digo que es un tiempo distendido, a ellos yo los pierdo. ¿Ya? Aquí van y vuelan la broma, así que es un tiempo relativamente distendido, donde con su cafecito, su tecito, qué sé yo, su agüita, su jugo, están escuchando y podemos compartir. Es en estilo conferencia, no es en estilo clase, porque la clase, ¿en cualquier momento un alumno levanta la mano y puede preguntar en función del tiempo, en honor al tiempo, porque si no la clase se nos va a cualquier parte? En estilo conferencia yo hablo, ustedes escuchan, y si yo les pregunto, ustedes responden así, ¿sí? Pero no es de mala onda, sino que es por el tiempo, porque los que son más antiguos, ya saben que de repente estamos hablando y no sé qué de un libro y el Espíritu Santo y los nombres y Santo Hermano. Disculpe, pastora, yo tengo una duda respecto al Espíritu Santo, y cuando sé los relatos se va a hacer, te va para otro tema, y entonces como yo no sé decir sí, no, sino que hay la explicación, terminamos hablando de otra cosa. ¿Sí? ¿Todo ok? Usted puede decir amén, no hay problema. Le digo 1, 2, 3. Amén. Eso. ¿Recuerden que yo les dije que era como la estatua viviente? ¿Sí? ¿Visto que está el cayor ahí? Te le echo una moneda. Entonces, usted dice amén y yo sigo hablando. Usted no dice amén, y no es que me diga amén porque sí, va a llover amén, no se trata de eso, sino que el amén es confirmar, decir, sí, en realidad es así, sí Señor, es la confirmación, ¿verdad? Amén, sí Señor, es así la palabra, y de una manera u otra también para mí como profe es una manera de poder interactuar con ustedes, porque si yo les explico algo y les doy una verdad bíblica y usted queda ahí, ¿yo qué es lo que va a pensar? No entendió. Entonces la repito. En cambio, si usted me mira con cara y convenció, amén, porque la entendió, listo. 10, 4 y seguimos adelante. ¿Sí? Saludos a todos. Saludos a todos nuestros hermanos. Sí, saludos a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en distintas partes. La semana pasada nos vieron desde los Estados Unidos. También mis hermanos de República Dominicana. Un besito gigante. Este año, en marzo, si Dios así lo quiere, porque el Señor es el que mide los tiempos, voy a estar en los Estados Unidos. Y en vacaciones de invierno, si Dios así lo quiere, en República Dominicana, y vamos a hablar para poder agendar, para ir a hacer unas campañas también. Así que nada, pues le amo mucho. María, Dios te bendiga. Aprovecho de los saludones, es que me habla, me dice Claudia, saluda, pero yo no estoy viendo, aquí no me está saliendo lo que ustedes me están escribiendo. Yo estoy hablando, o sea, aprovecho, tiro todos los saludos a ustedes, los quiero mucho. Ya, y ustedes también los míos.
Bien, vamos hoy día con la carta de Primera de Juan. Nosotros estamos viendo una gran serie que es Panorama Bíblico. Vamos con la clasificación del Nuevo Testamento ahora. Porque del Antiguo Testamento llevamos años viendo, nos faltan poquitos libros, como 5 libros del Antiguo Testamento para ver Panorama Bíblico entero, ¿sí? De los 39 libros. Entonces estamos viendo Panorama Bíblico del Nuevo Testamento, ¿sí? Y el Nuevo Testamento tiene una clasificación. No me gusta hablar de división, me gusta hablar de clasificación, porque la Biblia no está dividida, ¿sí? Es todo un mismo contenido. Vaya, y eso es lo lindo, la unicidad temática, ¿sí? Acá es uno de los pilares fundamentales que nosotros tenemos para defender la Biblia con Biblia cerrada. Es decir, no, porque la Biblia dice, no, espérate, mira, lee la Biblia y fíjate un detalle. La unicidad temática, en tiempos donde no había Facebook, donde no había Internet, donde no había telegramas. ¿Alguien escribió telegrama? ¿Saben lo que son los telegramas, no? Los telegramas eran una forma de comunicación a larga distancia y te cobraban por palabra. Yo soy de esos años. Entonces el tío Sergio, saludo para mi tío Sergio y la tía Adela que están en Calama, aprovecho a saludar a todos. Cuando pasaba alguna cosa, algún temblor, entonces estamos bien, listo, pagaba 2 palabras y hablaba así como jauga, así a los indios. Estar todos bien aquí, Chile. Porque te cobraban por palabra. No había telegrama en el tiempo que se escribió la Biblia, no había una forma rápida de poder comunicarse. Lo escribieron entre 33 y 40 autores aproximadamente, escribieron toda la Biblia, de distintas, se llama acá, de distintas épocas, en distintas edades, en distintos espacios físicos, en distintos lugares, ¿sí? Con distintas actividades, unos profesionales, otros pescadores, otros que recaudaban impuestos, como Mateo, otros que eran nobles, como en el caso del profeta Isaías, otros que eran del pueblo, como en el caso de Jeremías. O sea, gente de distinta formación, distinto nivel cultural, y todos siempre coinciden en lo mismo. Entonces es uno de los pilares súper fuertes para nuestro gran libro, que es la Biblia, el libro, ¿sí? Entonces uno de los pilares fundamentales para poder aprobar, digamos, su veracidad, que a lo menos la gente le quede rebotando que tiene algo especial, no solamente a partir de lo arqueológico, que hay pruebas arqueológicas, pruebas médicas, etcétera, sino que la unicidad temática. La Biblia entera te habla de lo mismo, no se contradice, ¿sí? Habla de lo mismo. Entonces ahí vemos nosotros que hay un solo gran autor, que es el Espíritu Santo. ¿Quién es el gran autor de la Biblia? El Espíritu Santo, que inspiró a los hombres, que inspiró. Y hago esta aclaración, porque la carta primera de Juan es una carta que es difícil de digerir. Sí, yo pensé, Juan tiene que haber pensado mucho para escribir lo que escribió. Igual que para el Evangelio también tiene que haber pensado un poco. Entonces tú decías, nada que ver. ¿Cómo que iba a pensar él? Si el Señor le decía, el Señor no dictó la Biblia. Atento. El Señor inspiró, que es como respirar. También está como soplar. Como el viento sopla las velas del velero y lo va conduciendo. Esa es la obra que hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspirar, respirar encima, pero no dictar. Por eso está la forma de escritura de Pablo en las cartas de Pablo, la forma de escritura de Juan, dulzona, ¿sí? Juan, pero a la vez muy, como diría la gente, muy filosófica, nos lleva, nos parte la cabeza. Encontramos nosotros esa forma tan romántica y poética como escribe David, ¿sí? Encontramos esos versos tan sabios como encontramos Salomón, y así sigue. Está a la mano del autor, ¿sí? Con relato, con lenguaje poético, lenguaje profético. Entonces el Señor inspiró a los hombres, y decía esto, porque ya vamos a ver Primera de Juan, en el contexto del panorama bíblico del Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta aquí? Solo a modo de pasadita, la clasificación de los libros del Nuevo Testamento son 5. Al igual que en el Antiguo Testamento, que es Pentateuco, históricos, luego, muy bien, poéticos, excelente, luego, profetas mayores y, por último, profetas menores, que no son menores porque tuvieron menos poder, sino porque escribieron menos cantidad de letras de texto. En el Nuevo Testamento están los biográficos, vida de Jesús, históricos, cartas paulinas, le puse de Pablo, dije, la hermana Paulina, ¿cuál sería? No, Pablo. Cartas paulinas, de ahí viene el nombre Paulino de
cartas generales y libros proféticos. En el caso de los biográficos, ¿logran estar atentos? Caso de los biográficos tenemos los evangelios que ya los vimos, por eso quiero que vamos chequeando. De todo esto ya tenemos material, de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan. Tenemos material y material con un refresh este año, ¿sí? Ya. Mateo, Marco, Lucas, Juan hablan de la vida de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, de esa palabra compuesta que viene a decir, y enóptic, que es visión conjunta. Son descriptivos respecto de la vida de Jesús, su ministerio, etcétera, etcétera. Juan también habla de la vida de Jesús, pero desde la perspectiva teológica, donde no nos describe todos los hechos de la vida de Jesús, sino que más bien nos lleva a profundidades como explicar que Jesús, ese que estuvo aquí en la tierra, que nació de María, que fue obra del Espíritu Santo, ese ya estaba en el tiempo de la creación, y todo lo que está creado lo creó Él, porque Él estaba con Dios y Él era Dios. Y ahí entonces te manda a la punta del cerro, porque ya no te está hablando de Jesús, entonces nació, entonces después se desarrolló, entonces después fue al templo. No, te está diciendo, mira, ese que tuviste allá ha estado siempre. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, de verdad te hace pensar. El caso del Evangelio de Juan tiene historias que no tiene otro libro, como por ejemplo la de la Samaritana. Pero siempre Juan nos manda así como a pensar en lo más profundo, no solamente lo descriptivo, porque ¿qué tiene de especial la historia de la Samaritana, por ejemplo? ¿Qué es lo más complicado de la historia de la Samaritana? Aparte que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido, o sea que había tenido 6, y lograr comprender 6 hombres en la vida debe ser complejo. Digo yo, ¿no? Sí, como me miran con cara de santa. Sí, ya, claro, no. Entonces, pero no hablo de eso. ¿Qué es lo complejo? Ya, gente que lee la Biblia, vamos. ¿Qué es lo complejo? ¿Qué diferencia hace Juan a cómo describe las cosas Mateo, Marco y Lucas? Juan, por ejemplo, nos habla de cuestiones tan profundas. ¿Me siguen acá? Porque quiero que analicemos al autor. Lo voy a poner aquí. El Juan que vamos a ver de primera, Juan escribió este evangelio, escribió estas cartas y escribió este libro. Toda esta literatura es del mismo autor. ¿Sí? Juan. ¿Cuáles son? El Evangelio de Juan, luego cartas, eso fue un evangelio, luego su carta primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Entonces, mira tú, primera, segunda, tercera de Juan, no son fáciles de masticar. El Evangelio de Juan tampoco es así como que, súper simple, en el principio era el verbo era con Dios, como nada de saber lo que es el verbo. No, ya es difícil, te hace pensar, ¿sí? Entonces, cada cual, el Señor le pone cabeza para lo que le va a mostrar y le muestra Apocalipsis. Juan le di cabeza para entender cuestiones que van un poquito más allá de lo terrenal. ¿Te fijas? Entonces, es tan bonito, están aquí. No los pierdo, ¿cierto? Entonces, es tan bonito ver cómo Dios a cada uno le da capacidad respecto de lo que va a hacer. Vemos nosotros la capacidad de Lucas, un médico, un tipo descriptivo. Y gracias a lo descriptivo que es, con el relato de Lucas se pueden hacer películas. Porque esta es la hermosa película, voy a hinchar toda la vida, con la vida pública de Jesús, según el Evangelio de San Lucas. ¿Quién la ha visto? Señor, amonesta. No le sueño, no. Pero véanla, es una forma súper linda. Esa película, la vida pública de Jesús según San Lucas, está la película. Eso es tal cual según el relato de Lucas. Pero no salió esta historia porque Lucas no la contó, la contaron esto otro, pero esa película se hizo por Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas era tremendamente descriptivo. En cambio, Juan, ¿cómo empezáis? En el principio era el verbo, tenéis que entrar a explicar el verbo, se refiere a la palabra, al discurso supremo, no sé qué, porque la palabra, porque te tenéis que ir al Génesis, tenéis que ir al Apocalipsis, una locura. No es pasar una película para niños chicos, sería más difícil de entender. ¿Me explico? Ya, entonces les decía que a cada uno el Señor le da conforme a la tarea que estaba. Y te decía que Juan es un evangelio más allá de que te cuenta historia y te cuenta una historia tan simpática como la de la Samaritana. Entonces el evangelio de Juan, para que entendamos el autor de esta carta también, el evangelio de Juan nos muestra que nos lleva a profundidades de hablar del verbo eterno, de Dios y cuestiones eternas, pero también nos muestra un Jesús que estaba cansado, que tenía sed. ¿Sí? Nos habla de cuestiones tan grandes, de cuestiones tan profundas, pero también nos muestra y nos dice Jesús lloró. Entonces, tiene esa dualidad, este evangelio,
que te lleva a cuestiones profundas donde tú entiendes al Jesús no temporal, sino que entiendes al Hijo de Dios atemporal, de antes, del momento y de después, ¿sí? Pero a la vez te muestra lo humano de Jesús, ¿sí? Y yo les decía que te muestra historia, por ejemplo, como la de Samaritana, ya te muestra un Jesús cansado, caminando, se sienta a un pozo, tiene sed, pide agua, y después que pide, supieras quién te pide, a mí me pediría agua. ¿Qué la pensaba la mujer? A mí me pediría agua. ¿Y yo sabes cuál te daría? Una que nunca se acaba, una que salta para la vida eterna. Piénsala. Se habla de esa locura ya, pero más allá de eso, ¿qué es lo más fuerte de la historia de la samaritana? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? No se llevan bien los judíos con los samaritanos, hasta ahí hay historia. Pero lo que quiero mostrarles es que el Evangelio de Juan nos muestra, incluso en esta historia de Jesús, cuestiones más profundas, porque les dice, ustedes me adoran en este lugar, pero un día llegará que nos van a adorar aquí, ¿no? Ustedes no tienen idea de lo que están adorando. Porque más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren. ¿Y ahí eso que tenía que ver con los 5 maridos? Espérate. Entonces, el Evangelio de Juan te lleva a cuestiones más profundas, y de esto de los adoradores en espíritu y en verdad, por Dios que hemos sacado enjundia nosotros, ¿cierto? Amén. Maravilloso, son verdades profundas. El Evangelio de Juan nos lleva a verdades que no son solamente el momento, la historia de esa persona, sino que te muestra cuestiones atemporales, verdades teológicas, entendiendo, ¿verdad?, cómo es Dios. ¿Logro explicarme? Ya, tomar agüita para ver si... Este mismo autor es el autor de estas cartas. Nosotros habíamos visto entonces que teníamos los evangelios, están aquí los 4 que son biográficos. Luego la otra división es la histórica, ¿sí? Tendríamos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos muestra historia. Ahí comienza la historia de la iglesia, ¿sí? ¿Lo han leído? No, bueno, lo vimos, sí. Esto lo estudiamos, entonces nosotros lo tiqueamos porque tenemos material. Te dice, ¿en serio? ¿Cuánto estudia el libro de los Hechos que hicimos? Y eso que lo hicimos de pasadita, con énfasis en el ministerio de Pedro, con énfasis en el ministerio de Pablo, los últimos estudios. Entonces tenemos listos hechos. Luego tenemos la otra división que son las cartas de Pablo, por Dios que escribió Pablo. Pablo escribía y era un poco atolondrado para escribir, es decir, como que hablaba de un tema y después se acordaba de otro tema, lo tiraba todo, porque la sensación que me da es que el tipo estaba tan ocupado, tenía tanto que hacer, veía tanta necesidad que echaba toda la carne a la parrilla. ¿Sí? Y enfoca distintas temáticas. Entonces nosotros tenemos las cartas de Pablo, nosotros vimos Romanos, ¿se recuerdan? 1 y 2 de Corintios, también tenemos estudios, esto lo vimos en el verano pasado. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón, los vimos todos. Tenemos estudios, tenemos apuntes de todas estas cartas. Ahora, cartas de Pablo son cartas con un destinatario específico, era a los Gálatas, pero es válida para todos nosotros, ¿cierto? El consejo de la palabra de Dios para todos nosotros. La diferencia de las cartas generales son la de Hebreo, que es autor anónimo, que ya tenemos estudio de eso, de Santiago, ya hicimos estudio de Santiago, ¿se recuerdan? Sí, lo hicimos como en diciembre por ahí. 1 y 2 de Pedro, es Pedro escribiendo. ¿Sí? 1, 2 y 3 de Juan, aquí estamos, en 1 de Juan. ¿Ya? Aquí, hasta ahí, tenemos más ideas. Y después la carta de Judas, que no fue Judas el malo, fue el Iscariote, fue el otro Judas, ¿ya? Que es una carta maravillosa, ¿la ha leído? ¿Cuántos capítulos tiene? Muchísimo, ¿no? Increíble, increíble. Si el libro de los Hechos, es que yo les quiero adelantar aquí para que le agarre gusto a la Biblia, para que vean que no es que me concentré en un libro, no me acuerdo de esto, no, tenéis que saber así. ¿Para qué se usa el orégano? Para la pizza, ¿no? ¿Para qué más? ¿Ah? Para la salsa de tomate con orégano, qué buena, ¿no? ¿A la cazuela le echo orégano? Sí. ¿Al kuchen? No, ya. Ya, porque usted sabe, ¿y cómo sabe el orégano? Porque lo ha usado harto. Ya, lo mismo pasa con la Biblia. Entonces de repente digo, necesito una Habacuc, le haría falta. Esto le hace falta un Gálatas. ¿Ah? Entonces, no se trata de saberse de memoria, sino que de darle mucho uso a la palabra del Señor para poder echar mano. ¿Se entiende, no? Amén.
hermosa. Y aquí les digo, por ejemplo, cuando lleguemos acá a la carta de Judas, estoy mostrando la panorámica, si Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo se inició la fe en la iglesia, Judas nos va a mostrar cómo va a ser el final del tiempo en la iglesia. Si te dijéramos son Hechos de los Apóstoles, Judas nos muestra los Hechos de los Apóstatas. Es un libro increíble, es una cartita así, pero que te da para un material maravilloso. Así que apróntense porque en 1, 2, en 3 semanas más vamos a estar viendo Judas. ¿Sí? Y la última división es profético, que es el caso de Apocalipsis. Y Apocalipsis también tenemos un material súper grande hecho hace un par de años, del que salió un libro para la universidad también. Entonces, nos falta casi nada para terminar de ver este y estos 3 libros para terminar de tener nuestro propio material respecto de Nuevo Testamento. ¿Sí? Úselo, léalo, téngalo en el velador, una mesita en el baño. ¿Por qué parte? Téngalo, ráyelo, úselo de verdad en estos tiempos tan peligrosos. Mira acá, donde todo es relativo, porque estamos viviendo el posmodernismo, ¿no? Sí, claro, estamos viviendo el posmodernismo. ¿Sí? Entonces se vivió el modernismo con la revolución industrial, pero después vino el posmodernismo. Antes así, todo lo que era comprobable por la razón, y ahora vivimos, o sea, en el posmodernismo. Esto es una cuestión que sea general. Y el posmodernismo tiene una característica, todo relativo. Bueno, depende del lente que se mire. Puede ser y no puede ser. Por eso salen tantas leyes que algunos países dicen, pero ¿cómo no? Y otros, pero ¿qué tiene? En un mundo relativo, aquí, la Biblia sigue siendo absoluta. Voy a repetir. En un mundo relativo, la Biblia sigue siendo absoluta. Tiene sus absolutos. Y los absolutos no tienen que ver ni con la pinta, ni con la ropa. Tienen que ver con cuestiones doctrinales. La Biblia tiene sus absolutos. Y en ese sentido nosotros necesitamos estar muy claros qué dice la palabra del Señor, especialmente en estos tiempos que son tan relativos. La Biblia nos enseña cómo criar los hijos. Y aunque el planeta entero nos diga otra cosa, si la Biblia dice A, A. La Biblia nos enseña cómo ser mujeres idóneas. Y aunque el planeta entero nos diga otra cosa, no, la guerra, de burra, que no sé qué, no sé cuánto. Yo tengo que vivir conforme a la Biblia. Y aunque los dolores de la vida te hayan dicho, no, mejor voy a hacer de otra manera, porque chiste, ¿qué me sirve? No, es que no se trata de lo que yo viví, de lo que tú viviste, ni de lo que lo vivió fulano. Se trata de que la Biblia tiene absoluto. Y esos absolutos son para vivirlo, así. Amén. La Biblia muestra cómo tiene que ser el varón. Amén. Yes. Que tiene que ser un hombre que converse. Amén. Gloria a Dios. Tiene que ser una persona que dialogue. Que le puso una mujer ahí en el huerto del Edén. Fue el único ser dialogante que tenía. Entonces tiene que aprender a dialogar el varón. Gloria. ¿Ve cómo la gente se va alegrando? Hay absoluto en la Biblia. Pero la Biblia también muestra que la mujer se tiene que sujetar al varón. Amén. Ay, les corrió como un hielito por aquí atrás de la espalda. La Biblia enseña que el varón es cabeza del hogar. Amén. Pero la Biblia da todas las características de una cabeza. Así que no hay que parecerlo, hay que serlo. Y la Biblia enseña que la mujer es corona de su marido. Amén. Luce. Ya, bueno, suma y sigue. La Biblia tiene muchos absolutos. Qué bonito es así cuando uno pone a allá. La Biblia dice que los hijos tienen que respetar a los papás. Tienen que honrarlos. Tienen que honrar. No sabe nada. Si apenas se la puede con el control remoto. O sea, usted no sabe nada, mamá. Usted no sabe nada. Si le coger el menor control remoto, usted no sabe estas cosas. Apaga ese computador que está trabajando. ¿A dónde que estoy trabajando? Yo veo unos monitos moviéndose. Nada que ver, mamá. Usted no sabe. No sabe usar el control remoto. No sabe nada. Que no sabe. Agarra pesca el computador. Ciérralo, llévatelo. Me van a odiar mis sobrinos favoritos. Vale, malo. Sí, pues sí. ¿Quién manda en la casa? ¿Los papás o los hijos? Hay poca respuesta en esto. ¿Los papás o los hijos? ¿Y si los papás están equivocados? Es una cuenta que van a dar ante el Señor. Pero no van a venir niñitos que llevan 10 años en este mundo, que llevan 7 años en este mundo, a enseñar a un viejo que ya tiene 40 años en este mundo. Amén. En la Biblia hay absolutos. Pero también hay absolutos que te dicen que el Señor es tu pastor y que nada te va a faltar. Amén. Hay promesas. Se viene un proyecto para este
años, que es la Biblia en 2 minutos, a través de video, como hicimos la semilla de fe. Entonces, Génesis, en 2 minutos eso, hasta que tengamos los 66 libros en un año, proyecto a un año, y también el proyecto Promesas. Eso fue una nueva idea que me dio el Señor. Así, directo al corazón, hablar como de la depre, cuestiones raras. No, me dijo, promesa, porque no sacáis nada con hablar ni de la depre, ni de la angustia, ni de tantas cuestiones que nos vienen, ¿verdad? La ansiedad, el temor. La cura para todas esas cosas es conocer las promesas del Señor. Amén. Cuando yo conozco sus promesas, entonces tengo la herramienta ahí. Y si no, muestro el puro problema y no doy herramienta. ¿Sí? Así que se vienen las promesas. Hay promesas. Y las promesas del Señor, mírame, son absolutas también. Amén. ¿Vamos que se puede? Amén. Ya. Primera de Juan. Ya sabemos que lo escribió Juan. Y puse un texto base porque es más conocido. Pero yo hubiese puesto el 2.16. ¿Ya? Pero luego le voy a explicar por qué. Si alguno pusimos en todo caso, del capítulo 1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Sí o no? ¿Alguno pecó hoy día? Levante su mano. ¿Y ayer? Levantaron las 2 manos. ¿Qué pasó ayer? Hoy día levantaron una, venían más alto. ¿Y ayer? ¿Y si antes de ayer? Con todo. Ya, parecen cheerleaders, están levantando todo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso. Es decir, que no levantó la mano, yo hoy día no he pecado. Mira, ya pecaste por soberbio y por mentiroso. Ahí tenéis 2, pero igual tiro levanta las 2 manos. Entonces, si alguno dice que no ha pecado, miente. Dice esta carta, ¿verdad? Miente. Y etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir viendo muchos contrastes que vamos a encontrar en esta carta. Sigo avanzando porque ya me queda casi nada de tiempo. Así es la vida. Algún día vamos a estar en las moradas celestiales. Ahora nos toque cerca. A ver si nos juntamos. Vamos a ver entonces los propósitos. Bueno, hay varios propósitos, puse aquí a lo menos 3. Para promover la comunión con Dios y con los hermanos. ¿Para qué escribe esta carta? Para promover que tengamos comunión con Dios y con los hermanos. Y esto es tan fuerte, tan fuerte. Yo le decía, Señor, ayúdame. Y ayer pasaba un trapero en mi oficina, la limpiadita antes de entrar, los lunes yo hago aseo en mi oficina. Entonces pasaba el traperito, el polvito, y escuchaba, porque escuché mucho, porque la verdad es que si tú lees primero es cuando decís, no, sí, en realidad, porque no, su hermano, que Dios, que la comunión con Dios, y tú le dices, obvio, pero dije, está demasiado obvio para ser cierto. Señor, por favor, ya vamos, una vez, y otra vez, y empiezas a ver la vara tan alta que decís, oh, Señor, ayúdame. Y yo pasaba el trapero, incluso ayer decía, perdóname, ayúdame. Dice que no ama a su hermano, entonces no ama al Señor. ¿Qué pasa que tiene alguna persona que le gustaría que viviese? No que se muera, nada de eso, pero que viviese a lo menos a unos 2 días de distancia suyo. No me responda porque puede que esté sentado a su lado. Vamos a traer un problema. ¿Qué pasa? Que hay gente que te dice, si es que no se merece. ¿A quién le va a seguir buscando la amistad? No será menos. No, un hermano nomás y nomás. Le pasó algo, ni te influye. Eso es falta de amor. Y esta carta nos muestra, inspirada por el Espíritu Santo, que el que no ama a su hermano, entonces es un chamullento, pero tampoco ama al Señor. Si yo amo al Señor y amo a mi hermano, te muestra que cuando estás en comunión, luego lo vamos a ver en los puntitos, que cuando estamos en comunión con el Señor, tenemos por consecuencia comunión con los hermanos. Es decir, cuando yo estoy conatado con mis hermanos, ¿cuál es el asunto? Es un indicador de que estoy en falta de comunión con el Señor. Porque cuando estoy en comunión, en verdadera comunión con el Señor, entonces voy y llego a la cama y encuentro la toalla mojada del marido, ponte tú. ¿A alguien le pasa? ¿A alguna señora le pasa encontrar la toalla mojada del marido en la cama? No digan, a ver. La toalla mojada de los hijos. Entonces digo, la toalla mojada. Ya la primera vez es gordo. Las toallitas no se dejan encima de la cama porque se ponen olor a húmedo y humedecen esto, y esto se seca solo. Entonces después tiene toda la explicación de lo que significa que se apercane las sábanas para adentro y la cuestión quede de onda.
Bueno, ya cuando ya hay un tiempo. ¿En qué quedamos, po? ¿Y la toalla? Ya más tiempo. Bueno, ¿tú crees que yo soy tu esclava? ¿Hasta cuándo? ¿Esta cuestión qué merece? Parece la cama del animal, ¿cómo se lo ocurre la toalla? Y otra vez sacando la toalla y vaya así, y el calzoncillo, y el chorrín, y el calcetín. Y llegas a la ducha y encuentras un montón de pelos. Y tengo que nadie limpia, porque si yo limpio y no sé qué, ¿y dónde está? Me voy a aburrir, voy a agarrar mi cartera, me voy a ir de la casa, ya me tienen aburrido, ¿sí? Claro, porque me usan ustedes todos, me utilizan. Pero cuando están en buena comunión con el Señor, así, peleo, ya, qué tanta cuestión, porque estás en otra, porque estás pensando en las cosas divinas, ¿sí o no? Cuando venimos saliendo semana de semana de fuego, entonces al final como que ya rugí la toalla, después le digo, más rato le digo, se te olvida decir, y pasó peor, y se evitó una pelea. Cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos en comunión con el Señor, las cosas que sí, por lógica nos debieran afectar, no nos afectan tanto. Por tanto, no hay tantas peleas en la familia, no hay tantas peleas en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando estamos en verdadera comunión con Dios. Cosas como esa nos muestra esta carta. Amén. Amén. Vamos que se puede. Amén. Entonces, promueve la comunión con Dios y con los hermanos. 1:3, ¿verdad? Para promover y proveer gozo. Amén. Aleluya, usted parece que se leyeron la carta entera hoy día. Para proveer gozo. Amén. ¿Cómo está la sonrisa? ¿Qué gozo? No sé, tengo un gozo increíble. ¿Ah? Dice, esta cuestión se tiene que notar, pues chiquillo, más allá que uno esté concentrado, uno puede estar concentrado, pero tengo que quedar concentrado, pero uno cae nada. Entonces, es como, no sé, pues le pasa a quien hace un regalo, pues el regalo abre, gracias, qué lindo, y queda el regalo al lado, no le gusta. Se ríen, especialmente las mujeres. Sondee, por favor, varón, sondee. Si tiene una hermana de aquella, sondee con ella. Oye, pregúntale qué. Y así te vayas a la segura, no gastes plata de más con esa misma cartera blanca, donde no te has dado cuenta que ha regalado 5 carteras blancas muy parecidas y ella nunca se usa cosas blancas. Entonces, estar atento con esos detalles. Y uno se da cuenta por la cara. Y hoy me pasa, con todo respeto, con mi hija, fuimos a comprar resma y pasamos, mientras íbamos a la resma, pasamos a una parte donde hay zapatillas. Dije, uy, dije, mira, qué bonita esa zapatilla. Sí, mira esta mamá. Ah, esta no le gusta. Listo. Porque no hubo una actitud de como cuando la veo que algo le gusta. Sí, mami, que le. Esta es la actitud. Esta carta nos está estimulando a que tengamos actitud, a proveer gozo. Y el gozo se nota. El gozo se nota. ¿Ven esos rostros? Ven los brillositos todos. Y en adición podemos encontrar un tercer propósito que no es menos importante, que es bastante frecuente en las cartas, que era poder ver, que quiere combatir el gnosticismo incipiente y otros errores doctrinales, ¿sí? Informa sobre el pecado y inspira sobre confianza y seguridad. El gnosticismo, quiero que tengan un poco de atención en esto, es una falsa doctrina que estaba entrando a la iglesia, estaba recién, porque después se desarrolló más después, pero estaba entrando a la iglesia. Y aquí les traigo, como para que sepan, respecto al gnosticismo, a lo menos 5 o 6 puntos les puse de doctrinales respecto del gnosticismo, ¿verdad? 6. Lo primero que decía el gnosticismo es que el conocimiento es superior a la virtud. Y a veces pasa, y eso pasa ahora también, que la gente conoce. Mira, y esto pasa en los creyentes, síganme acá. Y no estoy en contra de estudiar ni nada, yo soy anda siempre a estudiar, a mí me gusta estudiar y todo lo que me pasa, y siempre le digo, si yo de repente recibiera así como que dinero, que ya no trabajé más, ¿qué haría? Yo ocuparía toda esa hora yendo a estudiar, pero estudiar de día, no me gustaría estudiar la nocturna ni online, pero estudiar de día, con mochila, me sentaría en la universidad. Amo estudiar, a mí el estudio no es un peso, es maravilloso. Entonces, y en ese contexto, también hay que tener el cuidado. Y me encontraba un creyente, gente que estudia, lee, entonces el evangelio le empieza a quedar chico. ¿Qué? Tan así, porque en realidad, y empieza a menospreciar. El gnosticismo pasaba por eso, conocimiento superior a la virtud. ¿Ya? Otro sentido que tenía, que el sentido no literal, un sentido esotérico de la escritura era correcto, y solo puede ser entendido por unos pocos. Esto se daba, que empezaban a buscar un sentido esotérico, y ese es un grave problema, hermano, cuando uno no conoce la Biblia. Sí, síganme acá, están vivos todavía, ¿no? Amén. Muy cansados, además que vienen cansados con el calor y todo, pero en nombre de Jesús despierta. Amén.
Ahora, este es el grave problema de no conocer la Biblia, porque te puede venir cualquiera con una palabra de Dios que no sea de Dios. Te pueden venir a decir, no, porque esto es como lo que se lleva, y de pronto el mismo evangelio, con todo respeto, salen como modas. Sí, como de lo bueno, este año, así va. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando es verdad una palabra rectora, que es maravilloso. Nosotros aquí creemos en las novedades del Espíritu y en el don de profecía, todo eso, y activo en nuestra iglesia. Pero siempre bajo el fundamento de la palabra del Señor, porque ningún otro tipo de forma de que te entregue una palabra va a ser superior a la Biblia. Amén. Allí está la palabra, ahí está la forma de poder conocer a nuestro Dios. Entonces, yo le dan un sentido más bien esotérico y dicen, no, solo unos pocos la pueden entender, y eso es súper cómodo y súper conveniente. Pues digo, yo no me entiendo la Biblia. Dicen, ni te tomen la molestia. Las iglesias que no estimulan a un verdadero estudio de la palabra, no agarrar dos textos lo que te conviene, para que vas a ser prosperado, porque vas a ser bendecido, porque vas a cumplir tu propósito, bacán, todo eso va a pasar. Pero una iglesia que en realidad está buscando al Señor, una iglesia que está realmente en la sana doctrina, es una iglesia que te va a mostrar la palabra de manera pura. Si algún día usted se va a otra parte, si algún día pasa lo que sea, por favor, busque una iglesia donde le prediquen la palabra sistemáticamente, más allá de que nosotros podamos dar una aplicación, más allá de que nosotros creamos la locura del Espíritu, pero busca una iglesia donde te enseñen la palabra sistemáticamente, donde te estimulen a saber lo que dice Habacuc, donde te estimulen a saber lo que dice en Sofonía, donde te estimulen a saber lo que dice en el libro de Judas, donde te estimulen a entender los salmos, pero no solamente desde una perspectiva romántica y de la inmediatez, sino que de todo también el contexto profético que está en los salmos. Necesitamos ir a la palabra porque es súper conveniente para la falsa doctrina y para las iglesias que están en error hacer entender, uno nomás sabe la palabra y se las cuenta a los otros, y los otros dicen amén y se la creen todas. Necesita ir a la palabra, por eso siempre el Señor nos permite estimular a nuestras ovejas y estimular a nuestros fieles a ir a la palabra. No se quede eso lo que le digo, lea. Si yo hoy día le cuento esto de 1 Juan, vaya y lee 1 Juan, para que vea si efectivamente es verdad lo que le estamos hablando en este lugar. Necesitamos ir a la palabra. Aquí en este caso el notísimo, no, uno nomás la entendía, el otro para qué la va a entender, si no la va a entender, ¿para qué te va a molestar en leerla? Entonces, si yo se supone que tengo la verdad, te puedo llevar a ti para cualquier parte y te puedo manipular, ¿sí o no? Y ese era un riesgo que también ocurría en ese tiempo. Otro detalle también, que el mal que existe en el mundo impide creer que Dios sea el único ser creador, sincretismo con los otros dioses, etc. Y este es un punto clave, porque de este contexto se entiende por qué Juan realza tanto la encarnación de Jesús. El gnosticismo decía que Jesús no vino en carne, que Jesús no pudo encarnarse porque la deidad no puede unirse con algo material. ¿Cómo Dios se va a unir con la carne, que es tan poca cosa? No, chicos, aquí es donde nosotros necesitamos tener claramente cristiano. ¿Aquí todo cristiano? Amén. Perfecto. Cristiano, necesitamos entender que doctrina fundamental es creer, afirmar y estar seguro que Cristo Jesús vino en carne. Amén. Dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina. Tanto Dios como hombre nunca perdió, ¿verdad?, su divinidad. Pero esta vez unión, porque Él tenía que venir en carne a rescatarnos, porque por un hombre entró el pecado y por un hombre tenía que entrar la salvación. En nuestra misma condición vino a rescatarnos, ¿se entiende? Entonces para nosotros es súper importante decir que Jesús vino en carne y que resucitó. Eso también es algo que no creían los gnósticos. Ahora, ayer hablábamos, estaba el pastor Esteban y la pastora María Isabel en el estudio bíblico de Quilpué, porque esto mismo lo pasamos en Quilpué los lunes. Y hay un dato práctico, que cuando, por ejemplo, se hace liberación a los endemoniados, de repente dice, ay, no, Jesús es libre. Dice, ay, gracias, soy libre. Amén, ya estoy bien. Ya, diga, confiese, Jesús es el Señor. Es que Jesús vino en carne. No puede. Porque esa es la gran victoria que tenemos. Es un tremendo tema. Y nosotros lo vimos, digamos, en la empírica, en el día a día. Cuando lo vimos, vamos hablando, dijo la mosca, yo era más chica, yo veía como mis papás lo hacían. Y yo veía contra los demonios, decía, Jesús vino en carne. ¡No! Y le da la chiripiota otra vez. Cuando no están liberados y cuando están verdaderamente liberados, pueden confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vino en carne. Porque esa es la gran victoria que tenemos. Es el gran punto, que vino en carne, fue obediente para dar su vida y resucitó, venció la muerte. ¿Sí? Habiendo estado en un cuerpo terrenal, de carne. ¿Se entiende? ¿Sí? Amén. Entonces todo eso lo negaron los gnósticos. Por eso, entonces, ahí uno tiene que ver, ¿para qué repite esto, Juan? Lo repite porque estaban entrando estas falsas doctrinas. Entonces, por eso en esta carta refuerza la encarnación de Jesús. ¿Sí? Tanto como su divinidad.
el nivel ético de muchos gnósticos era bajo. Así que Juan pone énfasis en la realidad de la encarnación de Cristo y en el alto nivel ético de la vida terrenal de Cristo y por tanto de nosotros. ¿Quién significa, creen ustedes, que el nivel ético de los gnósticos era bajo? ¿Qué será que el nivel ético de los gnósticos era bajo? Ética, la que estudia la moral. Acuérdense los que vieron ética cristiana conmigo. Entonces, está opinando, dice, sí, amén. Sí, significa que el nivel ético era bajo, es decir, que no tenían el mismo sentido moral que como lo podemos tener nosotros, como lo tenía la iglesia. Yo no sé si alguno es tan carnal que ve tele. ¿Sí? Si hay alguno carnal como yo, ¿sí? A veces ve tele. Y uno puede ver series que te afirman, no estoy invitando, por favor, para todos mis fariseos queridos, no me vayan a criticar. No estoy invitando a que salgan de aquí y se vayan a ver una serie. Estoy invitando a que estudien la palabra. Yo te invito al sol porque la Biblia nos muestra que nosotros vivimos temporada y tiempo para todo. Pero no me venga con esa chiva y le quita tiempo al Señor. No lee la Biblia, no ora, no busca al Señor el tiempo y tiene tiempo para todo, para descansar. Los zapatos, eso no se lo hace el Señor. Hizo todo lo que dio en un tiempito. Y hay series, una serie de Netflix que se llama Viking. ¿Algún carnal aquí la ha visto? Gracias. Usted es para mayor, así que no esté viendo cuestiones. Ay, los vikingos con la mamá. Fíjate que más allá de eso hay series así y distintos de cuestiones cuando te muestran cosas de época, te hace entender el sentido de cómo vivía el ser humano cuando no sabía del Dios de Israel. Muchos, síganme acá, muchos dioses. Y lo que le he hablado cuando le hablaba de la carta de Tesalonicense, cuando le hablaba de la carta a Timoteo también, hablamos en qué contexto se ponía énfasis en la vida moral, en la fornicación, etcétera, porque el nivel ético de los pueblos paganos era muy bajo. Si tuve un poco de esa serie, alguna otra cosa o algún documental, ya va a ser más ilustrado, ¿cierto? Porque ojo, piojo, usted medio tentado, no esté viendo cuestiones. Entonces, te puede demostrar cómo funcionaban los pueblos paganos, no solamente ya que adoramos al dios de no sé, del palo, que adoran a Odín, a Thor, no solamente eso, sino que se le ofrecían sacrificios de sangre, sacrificios de animales, de toros generalmente, y cuando la cuestión ya tenía que ser muy heavy, de personas, sacrificios de sangre para que la tierra esté buena, vamos rociando sangre, o sea, nuestra ética dice que no asesinemos. La ética de los paganos encuentra que eso es súper bueno para hacer a los dioses. ¿Se entiende, no? Quiero explicar a través de esta cuestión que es de la contingencia, explicar respecto del nivel ético. También lo que les hablaba en las cartas de Pablo, porque se enfatiza tanto respecto a fornicación, respecto de las mujeres, porque generalmente las mujeres en los pueblos paganos eran las sacerdotisas, eran las que llevaban la religión. Entonces llamaban, digamos, a los fieles en términos de la seducción. Siempre estaba la seducción sexual frente a eso. Por eso también, aquí me voy a otro tema, están algunas palabras, no voy a entrar en este tema, no voy a entrar, que la mujer te para un poquito y que el hombre, ¿por qué? Porque en el contexto de lo que se daba en el paganismo, la mujer la llevaba, incluso usaban unos peinados con unas trenzas que les metían como pelotitas de oro, perla y cuestión, y con esa misma, les daban nomás. Entonces, todo era a través de eso y de la seducción sexual, y cuando habían ceremonias especiales con los dioses, eran orgías. Entonces el nivel ético de los pueblos paganos era más bajo. ¿Se entiende? Amén. El nivel ético del que no tiene a Cristo, ya lo mismo. O sea, está casado, se enamoró de la hermana, entonces nos separamos con la hermana, y bueno, al final, si todos nos amamos. Entonces para nosotros decimos, ¿qué onda? ¿Te fijas? Entonces esas mismas cosas sucedían con los grandes monarcas también antiguamente, que tenían un matrimonio así de imagen, de chapa, y después estaban dentro el suegro con la nuera, con el otro. Entonces, ¿por qué le doy toda esta explicación? Con los gnósticos pasa lo mismo, el nivel ético de los gnósticos era bajo. Entonces la vida sexual podía ser así, al lotijuá y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por eso la carta de primera de Juan enfatiza
Dios es luz. Y el que no está en la luz está en las tinieblas. Por eso la carta primera de Juan te enfatiza y te dice, no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, para que así el creyente supiera cuál es el nivel ético, cuál es la forma en que tiene que vivir una persona que verdaderamente es salva. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Sí? Amén. Claro, ok. Ya. Ok. En el contenido de la carta muestra el notorio amor de Juan por sus hijitos, como decía la hermana adelante, cuando estábamos hablando en la intro, algo que se les venga a la mente con primera de Juan, hijitos, él los trataba de hijitos. Juan era muy dulzón y muy amoroso. Pero escúchame bien, aquí con los dos. Una cosa es ser dulzón, una cosa es ser amoroso, una cosa es ser buena onda, y otra es decirte lo que quieres escuchar. Juan, hijito, pero le daba todas las verdades que tenía que decir. Un buen pastor no es el que te dice que sí en toda tu tontería. Un buen pastor no es el que te deja pasar todo. Un buen pastor es el que te corrige. Un buen pastor es el que te llama a santidad. Un buen pastor es el que te llama a buscar al Señor. Un buen pastor es el que está cateteando y se estudia la palabra. Ora, anda a la iglesia. Estas son las responsabilidades. Así no puedes ser un líder. Tienes que ir por acá con amor, te contiene. Pero te dice la verdad. Es lo mismo que un profesor. Un buen profe jefe el que está encima, ¿sí o no? El que sabe todo. Está ahí, y está el profe jefe. Los pilló. El profe buena onda, todo bien, no importa, jueguen ya. Le doy la hora de consejo curso para que conversen. Y el otro está realizando pruebas, no sé, de historia. Mal, por favor, colega, si usted está haciendo eso, no se le ocurra, eso no se hace. Porque un profesor que en realidad le importa a su alumno, el que está pendiente, el que está encima, el que está chequeando, el que está ahí, pim, no mala onda, pero corrigiendo. Lo mismo pasa con Juan. Juan era tierno, Juan era dulce, pero les decía todas las verdades sin ningún escrúpulo. ¿Se entiende? Ya, aquí hay otro para que ustedes lean y todo. Nos habla mucho la carta de primera de Juan del Espíritu de Dios y del Espíritu del Anticristo. Vamos a ver que la carta va en contraste. ¿Se entiende lo que son los contrastes, verdad? Amén. El día y la noche, lo grande y lo chico. Es súper bueno, porque usted va a entender cómo es una crespa cuando tenga una lisa al lado. Si nunca ha visto pelo, usted nació en un mundo de son todos pelados, y va a decir, ¿sabes qué? No sé, tu hijo hace crespa. Y te muestra una crespa ya, ¿y cuál sería la diferencia? Te tienen que poner una lisa. ¿Se entiende? Para poder distinguir los ojos de color en un mundo como el de Chile, donde casi toda la gente tenemos el ojito oscuro. Entonces, ¿qué pasa? ¡Ay, qué tiene bonitos los ojos cuando tienen los ojos claros! Porque es por contraste. ¿Sí? Así mismo Juan enseña, por contraste. Vamos a ir acá. Aquí están los destinatarios. Los destinatarios hay gente que ya era creyente, igual que nosotros. Para que vea si acaso nos llega la carta, a ver si estamos parecidos a los destinatarios. Pongámonos. Juan, escribiendo, a ver si nos llega. ¿Todos creyentes? ¿En la familia de Dios? Estos hermanos, los destinatarios, conocían las verdades espirituales. Sí, aquí. ¿Saben de la lucha espiritual? Herramientas espirituales, la oración, el ayuno, esa equivocación, perfecto, sabían las verdades espirituales. Aunque algunos maestros falsos habían salido de entre ellos. Pasa que de repente sale gente que no quiere. Pasa, en todas las iglesias pasa, ¿no? Dígame sin susto, sí pasa. Entonces, eran creyentes, igual que nosotros. Despierten. Conocían las verdades espirituales. Están en la familia de Dios. Sigan distinguiendo algunos que eran, otros que no eran. Pin. Y estaban en peligro de amar al mundo, igual que nosotros. Dígame por qué así. Porque dicen, no, jamás. No, yo no. El mundo ni me llama la atención. ¿Sabes que están cometiendo el mismo error que Pedro? El pastor va a ser tomado en la boca. Todos ustedes se van a escandalizar de mí. Está escrito. Y salta Pedro, no, eso no va conmigo, no, jamás te podría negar. No habían pasado 24 horas y yo lo estaba haciendo. Eso se llama soberbia. Amén. Eso se llama orgullo. Confiarse en su propia prudencia. Hay cosas del mundo que son atractivas, ¿o no? Allá que uno dice, no, esto no es como muy fuerte. No, esto no es, pero hay cuestiones que pueden ser atractivas. Y no solamente que la droga, la pornografía, el sexo y todas las cosas que son como bastante obvias. De pronto hay cuestiones que tienen que ver con el materialismo, con los títulos. ¿Cuánta gente vive amargada porque no tiene títulos?
porque yo no puedo ir a la universidad, porque no sé qué, y eso le amarga, y con eso les condiciona la vida, entonces todo lo enfrenta como pobrecito yo. Otro que porque no tuve el cuerpo de, no sé, de la no sé quién. Otro que viene amargado porque tiene 5 pares de zapatos y no tiene tantos zapatos como la esposa de este otro, ¿cómo se llama? ¿Vidal? No, Valdivia. La esposa de Valdivia que tiene una pieza como todo esto, llena de zapatos, chiquilla. Le faltan días. ¿Puede ponerse todos los zapatos? ¿Cómo estaríamos nosotras como la hermana, la Cenicienta, cortándonos 2 dedos para que nos entraran 2 zapatos? ¿Sí o no? Entrar así, sí. Y entonces te mira, y se mira la hawaiana. ¿Y qué te influye tener, en qué no influye tener más zapatos o menos zapatos? ¿En qué no influye? ¿Sí o no? Entonces te mira y mira a los futbolistas. Tremendo auto. Le hacen rompa y ya están allá en la esquina. Así van haciendo contacto y ya están allá. Y entonces tú sales de tu casa y vas a la iglesia y en tu toco mucho porquería. Entonces ahí te influye que el auto es malo, porque acabas de salir y de ver las cosas que están pasando, porque él tiene. Entonces me encima con ese tremendo auto chocan, le embarre, pues yo estoy bien, mi familia está bien, todos estamos bien, yo no tuve la culpa. Y todos le creen. No estoy hablando contra los futbolistas, bien cada cual con su cuento. Pero esas cosas a veces cuando andamos en un día medio, da lata, y yo que sirvo al Señor, tengo que andar contando las chauchas. Y yo, ¿te fijas? ¿Y eso es amor a qué? ¿A Dios? ¿Te está influyendo para predicar la palabra? ¿Te está influyendo para amar a tu esposa? ¿Te está influyendo para criar a los hijos? No. Nos está influyendo porque nos está gustando esas cosas materialistas. Estamos amando, todos corremos riesgo, cada cual sabe su tentación. Tómese 5 segundos para pensar en cuál es su área de tentación. Oye, algunos me pidieron, tía, deme 5x5. Los tengo que agrupar en serie. Ok. Hay un riesgo de amar al mundo. Entonces, los destinatarios eran gente que sabía las verdades espirituales, pero siempre tenían el riesgo de amar al mundo. ¿Alguien se ha sentido tentado? Que sea honesto, brutalmente honesto. ¿Alguien se ha sentido tentado en alguna área en estos últimos 7 días? Que diga un amén, no levante la mano. Amén. Amén. Yo ayer, más rato les cuento. Y antes de llegar a la iglesia, y lo confesé, estoy siendo tentado. Y manejaba. Te dicen, Pastora Claudia, estaba mirando al lado. No, no era en eso. Era un concepto que vamos a aprender, que es la soberbia de la vida. Deseos de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Son los 3 puntos que nos va a enseñar esta carta, que lo vamos a ver, espero, en este estudio, si ustedes siguen atentos. Amén. Amén. Y yo ayer reconocí esa tentación y le dije a Bastián, Bastián, estoy siendo tentado. Y seguí avanzando, sé que sigo con la tentación. Y vas a tener mariposas de ganas de ir a tomar un trabajo que lo más probable es que no sea de Dios, no porque sea malo, sino porque me va a quitar tiempo para hacer esta pega. Pero la logré sentir como mariposas en la guata. De verdad. ¿Todos ustedes han sido tentados, casi todos, en esta semana? Amén. Ya, perfecto. Algunos con el higiene. Le echaron un garabato y estaba a punto de devolverle el doble. Una doble porción de garabato. Y te dijo, de verdad que la semana pasada, Claudia dijo, que cuando te digan maldición, tú dices, ¿qué cosa? Bendición. Ni siquiera es que ya, chao, habla con la mano, habla con la mano. No, no es eso. Te dice maldición, tú dices bendición. Ay, gorda, hoy tú estás tan linda. No. Está más vieja. Qué cosas que nos ofenden, ¿no? Yo fui al oculista. Porque como soy rostro, entonces me iban a regalar anteojos por la óptica que promociona en el programa del Canal 99 Espiritual Televisión, un canal para la gloria de Dios, ¿sí? Para que lo vean. Entonces tenía la óptica promocional en el programa de hacerme lente. Entonces me dijo el oculista, ¿usted usa lente? Sí, nunca lo uso. Se me olvidó. ¿Hace cuánto tiempo? Como 3 años. ¿Hace cuánto tiempo la de receta? No, 4. Ay, hay que revisar. Yo veo re bien y le dije, doctor, un gallo joven, jovencito. Y está el color.
veo súper bien de lejos. De cerca es como que yo si tomo el celular le tengo que hacer así, como que enfoco. ¿Qué edad tiene Claudia? 41. A punto de cumplir los 42. Bien. Me pone las cuchufletas, está aquí. Lea, pa, N, D, corta, alfa, beta, gamma, delta. Aleph, bet, gimel, dalet. Y las demás abajo, y jerigonce, todas las veía. Me ponen más cuestiones, las veía todas. Lea esto de cerca. Agarro el papel y leo. Lee impecable. ¿Siente que lee mejor con esto? A ver, sáquelo. A ver, póngalo. Está más clarito. Y con este. ¡Oh, increíble! Mire, puedo hacerlo así. Ya. Efectivamente usted tiene muy buena vista. De lejos. De cerca también, ve muy bien. Pero dado a su edad, ya ahí me mató. Dado a esa edad, usted ha comenzado con un proceso que se llama presbicia. ¿Habían escuchado esa cuestión? Sí. Ahí todas tienen presbicia, tal cosa. Que es precisamente un desgaste porque uno llega a una edad y empieza a envejecer. Así que soy orgullosa de declarar que tengo presbicia. Confieso que he vivido. Ya, era para contarle algo divertido. El que no ha ido vaya, para que hagamos un club de los presbísicos, ¿será? Esas cosas que nos ofenden y empezamos a quitarnos la edad, no da lo mismo. Vamos, ¿están aquí? Amén. ¿Quién vive? Ya su nombre. Alergia, ¿no? Vamos a continuar entonces con el apunte, la vista panorámica, la luz versus las tinieblas. Decía que hay temas principales: el amor versus el odio, la verdad versus el error. Está escrita, les decía adelante, en contraste. No sé si está más adelante, pues eso ya por lo menos se lo expliqué. Voy a avanzar de los versos claves. Temas claves: Dios es luz, para que usted haga predicaciones. ¿Cuántos predican en las damas, en culto de jóvenes, cosas así? Ya, aquí tiene para sacar temas. Dios es luz, Dios es amor, la verdad de Dios, la vida con Dios, la vida con los demás. A lo mejor con estos 3 puntos usted puede armar un mensaje. Punto 1, la verdad de Dios. Punto 2, la vida con Dios. Punto 3, la vida con los demás. Como para que se le vaya ocurriendo hacer temas. Lecciones principales del libro que todos debiéramos conocer. ¿Tienen 15 minutos más? Amén. Pero con todas sus neuronas. Amén. 15, promesa, pero con todas las neuronas. Lecciones principales del libro que todos debiéramos conocer. Conocer a Dios, según el capítulo 2, verso 3, conocer a Dios afecta nuestra vida diaria. Amén. No podemos seguir siendo los mismos matas de maña que éramos siempre. No podemos seguir siendo las mismas personas que andan levantando la cuchara, porque siempre estamos mal, porque siempre estamos complicados. No podemos seguir siendo los mismos maliciosos. ¿Te fijaste cómo me miró? No, si no dijo por mí. ¿Sí me te miró? No, es que tú no viste. Lo dijo por mí. Deja pasarte el video, nadie te miró, nadie te miró. Entonces, no podemos seguir siendo los mismos pasados de video que éramos antes. ¿Me explico? No vamos a seguir siendo los mismos granaderos que antes. Etcétera, cada cual sabe. Con su tentación no voy a seguir. La confesión de pecados absuelve a creyentes de castigo. Porque la gente, especialmente la gente que no comparte nuestra misma fe, cree que nosotros vivimos aquí en la iglesia por puro miedo. Ah, no, ahí en la iglesia Dios te va a castigar, decía un amigo. No, pues como el sufrimiento es lo de usted, eso es lo bueno. Eso, sufre harto nomás, eso sigue resistiendo. Como burlándose, un sentido irónico, tratando de darle un consejo. Porque creen que uno aquí está como que, ay, porque Dios me va a castigar, porque no sé qué, no sé cuánto. Si yo confieso mi pecado y hay un arrepentimiento sincero y al otro día se me enfermó el bebé, entonces, es por lo que dice. No, Dios no funciona así. Dios es nuestro Padre. Cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando verdaderamente dice, confesamos nuestros pecados, te absuelve de castigo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Okay. No lo dice esta carta, lo dice Pablo, pero no se lo digo.
Tercer punto muy importante, la comunión con Dios, según el capítulo 1, verso 7, la comunión con Dios resulta en comunión con los hermanos. Lo que le hablé delante. Si yo estoy en comunión con Dios, van a haber menos peleas en la casa. ¿Juguemos ese juego o no? ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren jugar al juego? Yo pongo la pelota. ¿Ya? ¿Juguemos al juego de estar en comunión con el Señor? O, al revés, a lo mejor juguemos al juego de que usted haga un test. ¿Ya? Como los que salían en la 2017 antes. Muy antiguo. La telegrama. Nunca me las compraron mi papá. Mi mamá decía que eran tonteras, así que no se la pegué a mis compañeros. Vamos a hacer un test. Entonces pelea 1, pelea 2, pelea 3 en mi casa. Entonces yo miro a mi cónyuge, que te falta comunión con Dios. Tenés que buscar al Señor, oye, tenés que buscar así. Y todo mismo. O sea, pelea 1, pelea 2, pelea 3. Si hay muchas peleas en nuestra casa es porque estamos faltos de comunión con Dios. Entonces decir, pero es que es ella. Pero es que es él. Pero es que cuando nosotros estamos conectados a las cosas del Espíritu, las tonteras con las que Satanás nos trata de molestar y seducir, no nos vamos a enganchar. Cuando uno está en comunión con Dios, no engancha. Sí, al final para tanto te pasa que de repente uno maximiza alguna discusión en la casa, ¿sí o no? No, eso no puede ser. Y después pasa, vienes a la iglesia, sales del culto. Bueno, al final hay cosas peores. No era para tanto. Mal no nos lleva. Entonces, cuando estamos en la comunión con el Señor, esas cosas de la vida son minimizadas. Juguemos al juego de tratar de no buscar la rosca estos días. Amén. ¿No quieren? Señor, ¿no quieren decir a mí? ¿No quieren jugar este juego? Y yo lo quiero jugar, pero quiero que ellos me ayuden porque yo tampoco lo quiero jugar. Juguemos al juego de no buscar la rosca, de no reclamar. Ahora, no se fundan los hijos porque a los hijos se les corrige todo los días. Ahora también no peleando por tonteras, con cosas que hay que corregir, ¿ya? Siguiente, el amor verdadero se muestra con obras. Si tú sabes que te amo, ¿para qué? Si tú sabes que te amo, sígame acá, no sirve. ¿Me puedo mover acá, señor director? Estoy en el encuadre. Ahora ¿Me sí. llega el señor o no? ¿No sirve para saber, no? El amor se demuestra. El amor por los hermanos se demuestra. El amor por la mamá se demuestra, hijo. En la buena onda, pero se demuestra. Te amo tanto, papita. Soñaba anoche que te moría. Claro, bonito. Pero después la tarea que se le dan, sigue la toalla mojada arriba de la cama, sigue los calcetines en el pasillo, camino a, no sé, al living, sigue los platos tirados ahí mosqueándose y nadie atina a sacarlos, si no saca la mamá, no saca nada. Pasan esas cosas en la vida real, ¿o no? Amén. Perfecto. Y así sucesivo, un día le tocó a los hijos, otro día le tocó a los papás, etcétera, etcétera. Entonces, el amor se tiene que demostrar. Aquí este libro nos muestra que el amor tiene que ser demostrado con obras. Dice que así como Jesús, como Dios nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, así dice el libro, por favor, léalo, son 5 capítulos nada más. Dice, ahí el Señor a mí así como el Señor dio su vida por nosotros, así nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestros hermanos. Amén. Pero es que son mis derechos. Nada que ver. ¿Cómo voy a estar esperando tanto? Todo el tiempo que vamos con la hermana que vamos a hacer aseo en la iglesia. Yo, ¿cuánto tiempo esperando? Chao, pescado, hasta aquí. Digo, no voy más, porque no, chao, tú lo esperas otra vez. Y sigues haciendo el aseo con alegría. Y seguimos cediendo y seguimos bendiciendo. Porque así como el Señor desinteresadamente dio su vida por nosotros, ¿ganaba algo el Señor? ¿Le pagamos algo nosotros para que diera su vida por nosotros? Nada. Dios siendo Dios, tuvo la deferencia de renunciar a sus derechos, de tomar un cuerpo humano, de sentir dolor, hambre, sed, tristeza, suma y sigue, ser crucificado siendo Dios. Renunció a esos derechos. ¿Cómo nosotros no vamos a poder renunciar un poquito a nuestros derechos o no? Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hay? No, esta carta así, ¿no? Perdóname, Señor. Entonces, condiciones para tener comunión con Dios. Bueno, ahí están. No me va a alcanzar el tiempo.
Respuesta a nuestras dudas, le puse este punto. ¿Puedo pertenecer a Dios y pecar? La respuesta está en el 1.10. ¿Puedo pertenecer a Dios y ser atraído por el mundo? La respuesta está en el 2.15. Y así hay una serie de preguntas muy simples, muy fáciles que usted me hace a mí, no me la haga a mí. Vaya, contésteselas con esta carta. ¿Qué le parece? Bueno. Luego les agrego puntos donde son promesas de consuelo y de seguridad obtenidas en la sección final de 1 Juan. Porque 1 Juan te pone así, para la vara alta. Ey, mira al Señor, dio su vida por nosotros, así nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestro hermano. O andamos en luz, andamos en tinieblas. El que dice que no ha pecado es mentiroso. El que anda en tinieblas entonces no está en la luz. O sea, o somos o no somos. Pero al final viene y te da una sección de promesas. Por ejemplo, la promesa es de que Dios en el creyente, de que Dios habita en el creyente, y la prueba activa de su amor personal hacia nosotros, la dádiva del Espíritu Santo que trae conciencia de Dios, fervor en la oración. Es decir, el Espíritu Santo a nosotros nos va a traer conciencia de Dios, nos va a traer fervor en la oración, nos va a traer una conciencia viva, motivos, gustos y deseos espirituales. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Entonces, aquí va una serie de promesas. Porfa, revésela. Las promesas de seguridad. Ay, en esto estoy seguro. Porque cuando veo, chica, que la vara es tan alta, digo, ay, ¿cómo lo hago, Señor? Pero ahí entiendo una promesa del Espíritu Santo habita en mí. Entonces, Él va a hacer que yo sea una persona distinta. Entonces, ¿qué tengo que ver, Señor? Permite que tu Espíritu Santo obre en mi vida. Que tu Espíritu Santo me controle. Entonces, ¿qué digo? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y dónde dice aquí que vida lleno del Espíritu Santo? Está diciendo, soy una persona llena del Espíritu Santo, entonces estoy llena del Espíritu Santo y no llena de mí. Porque así como este libro muestra contraste, muestra el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. O sea, o estáis acá o estáis allá. Están aquí. Amén. Gloria a Dios. La paz con Dios nos conlleva una gozosa comunión con Él, la adopción como hijo. Hay una serie de cosas doctrinales maravillosas que no tengo el tiempo de pasar ahora en la conferencia, pero usted puede complementar este video con el apunte. Comuníquese con nosotros para poder tener el apunte. Ahí están todos estos puntos, vienen con capítulos, con versículos, bien diagramados, hechos bien pedagógicos para que sí sea súper claro de entender. Ustedes dicen amén, ¿verdad? Amén. Y ya vamos terminando. Y con esto terminamos el estudio. Los 3 campos de batalla para el creyente. Dice, capítulo 2, verso 15. Me quedan 6 minutos de los 15 que les pedí. Mentira, 7 minutos de los 15 que les pedí. ¿Lo logran tener ustedes? Amén. ¿Verdad? Ya. Déjenme tomar la agüita. Aquí hay una clave, aquí hay una cláusula, aquí hay una fórmula. Atentos acá. Se ven muy bonitos hoy día, les debo decir. Me alegra verlos. Usted también, ya gracias, sí. Aunque tenga permiso, no importa. Tal vez usted no sé. 3 campos de batalla para el creyente. Las 3 grandes tentaciones, las 3 grandes áreas de tentación que nosotros tenemos que vencer. Dice, no amen al mundo. Vamos a explicar en este texto a qué se refiere el mundo. Ojo, hago un paréntesis número 43 de este video. Tengamos el cuidado de cuando hablemos con gente que no es creyente, que no es asido a la Biblia, decir, ay, porque no, yo no soy del mundo. Y te miran, no, yo nunca he cantado las cosas del mundo. Y te van a entrevistar en CNN porque tú cantas cuestiones de otro planeta, ¿te fijas? Entonces, claro, porque la gente, para uno es súper simple este tecnicismo, ¿sí? Toda ciencia tiene su propio lenguaje, ¿sí? Como lo que siempre digo de la gente de los computadores, enchufe la abuelita ahí en el puerto y te pasan un cable, porque enchufe los parlantes en el puerto y la abuelita va a decir, está muy lejos, mijito, ¿te fijas? Porque para el puerto, el puerto te llegan los barcos, abuelita, el puerto de ese, preste para acá, entonces cuando dicen, no, si esto no es un tema de software, Claudio, esto es un tema de hardware. Como le decía el otro día yo, con el Tupperware ahí, hasta esa edad que entonces hay lenguaje técnico, ¿sí? Es como el médico, te trata de hablar como un español latino, porque si te habla su tecnicismo no entiendes nada, ¿te fijas? Entonces lo mismo pasa también con la teología. Nosotros tenemos tecnicismo, tenemos palabras, me siguen acá, ¿verdad? Amén. Tenemos palabras técnicas, pero trate de no emplearlas con la gente que no sabe ni qué es lo que es Mateo ni Juan, ¿te fijas? Son las cosas del mundo, porque el mundo, espérate, Marte, Júpiter, Tierra, ya. Yo le sugiero que hable de creyente y no creyente. Es una forma mucho más práctica de que te puedan entender si alguien es creyente o no es creyente. No si está en el mundo, si camina o no camina, esas cosas así. Okay.
No amen al mundo. ¿Qué? Ah, claro, no, yo vengo de Egipto. Así, entonces, esa onda, ya muestro la foto, el Cairo, no, no, yo estaba en Egipto, hermana. Claro, uno entiende por el tecnicismo de que ya, afuera, está descargado. Entonces, es simpático hacer un diccionario, nuestro tecnicismo maravilloso. No amen al mundo, ya saben, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si nos brillan más los ojitos, voy a hablar una tontería, por los zapatitos de la mujer esta que tiene una pieza llena de zapatos y nosotros miramos nuestra chancleta y no nos pudimos comprar los zapatos de 30 lucas, vale 29.990 y no logra tener 29.990 para comprarme esos zapatos y como esta filistea incircuncisa tiene tantos zapatos. Entonces estás ahí drenando el tiempo en vez de estar contento con las cosas que tienes, estar pensando en el Señor, pensando en tu familia, pensando en el futuro, en todas las cosas que tienes que estar pensando en los zapatos. O el rollito más, rollito menos, nos pasa mucho a nosotros las mujeres. Cuando nosotros empezamos a vincular nuestro pensamiento, bueno, se dice que el amor del Padre no está en nosotros. Fuerte. Porque todo lo que hay en el mundo, te puedo explicar lo que es el mundo, no es solamente el planeta Tierra, porque es un sistema organizado de gobierno que deja Dios afuera. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número uno, entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, me gusta más la traducción con la soberbia. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué no enganchar tanto con esas cosas? Y el mundo pasa, y sus deseos. ¿Sí o no? Pasan los deseos. Puede decir la gente que tenga, no sé, sobre hartos años, que ya le hacen descuento a la Cruz Verde, que entra más barato al metro y todas esas cosas. Puede decir que hay cosas y deseos que van menguando, que la vida es de temporada, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso Salomón se toma un tiempo, son como 28, que nos dice tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de esto. Está hablando de temporada, hay temporada para esto, hay temporada para lo otro. Hay temporadas de pasión, temporadas sin pasión. Hay temporadas donde nos gustaba el monito. ¿Veían monito? El pipiripao. Esperamos el pipiripao. Pero el monito, hay temporadas donde de repente ya no te gustaron más los monitos. ¿Alguien se dio cuenta de esa desilusión en su corazón? Los dibujitos, las caricaturas. Sí, yo después de la cata que ya, chao, nunca más vi monito. O sea, vi monito harto tiempo hasta tener la gatita. Después de la gatita vi tantos monitos que quedé como un shock de monitos así, que empachá de monitos, no quiero más monitos. Hay temporadas. Y así como lo que te estoy hablando, hay temporadas. Y te dice que el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Hay tres, aquí hay un comentario Matthew Henry, hay otro estudio abajo, usted lo va a leer, pero quiero explicar. Los deseos de la carne, dedo gordo arriba. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. La soberbia de la vida. Número uno, los deseos de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. Son los tres grandes campos donde van a entrar cualquier tipo de tentación que te venga. Deseos de la carne. En el huerto del Edén, síganme acá, con full atención, con esto termino, promesa. En el huerto del Edén, Satanás, ahí caracterizado de serpiente, muestra a la Eva un fruto, algo que puede satisfacer su carne. Lo quiero comer, lo quiero comer. ¿Cuántos de nosotros vivimos con la tentación de la carne? La tentación de la carne hace todo lo que el cuerpo pide, o lo que uno tiene ganas, lo va a hacer al tiro. Y los deseos de la carne pasan por un montón de cuestiones, de repente por no comer, porque no quiero, porque no me gusta, entonces nunca come carne, entonces después tiene problemas y le faltan vitaminas, nunca come verdura o come puro pan, al final estoy comiendo puro pan, me come pancito, me come 4 pancitos después de tener anemia si no come otra cosa que puro pan. Si no podemos nosotros vivir satisfaciendo solamente, no, lo que el cuerpo me pidió y voy a comer chocolate todo el día. No podemos hacer eso. Deseo de la carne, ay, me gusta este y me gusta esta otra también. Ay, no me puedo decidir, entonces las tengo las dos. No se puede. No se puede, por si acá. Para que digan un amén rotundo, no se puede. Es que mientras me decido, estoy aquí, estoy allá. 50 para ti, 50 para ti. No, pues una persona decidiría. Los deseos de la carne, lo que quiere satisfacer. ¿Verdad? El cuerpo. Y es tan simpático que la Biblia lo muestra a través de lo que se ingiere. Pero yo creo que hay una cuestión que uno no puede controlar. A mí me pasa de repente con los chocolates.
repente el otro día me pasó. Y después quedó con culpa. ¿A alguien le pasa que queda con culpa cuando ve todos los papelitos hacia al lado suyo? Mi mamá me regaló en Navidad unos Ferrero Rocher. Entonces cuando llega mi hija, que por eso es un milagro, no estaba conmigo en el dormitorio, llega después entre mi pieza, me mira y ve todos los papelitos y me ve a mí así. Mamá, qué feo porque no le convidé nada. Y después yo me sentía muy mal por haberme comido todos los chocolates. ¿Qué cosas estamos entrando en nuestra vida? Que no aguantamos, no, hay que hacerlo. Y después estamos con esa misma culpa, igual que la mía con los chocolates. No es que quiero dormir. Bueno, no es tiempo de dormir, hay que levantarse. Como me dijo mi profe de matemáticas, yo era buena para llegar atrasada. Bueno, para llegar atrasada al colegio. Me costó levantarme. Tengo que ser honesta, me cuesta. Pero bueno, con los años ya uno la tiene que hacer nomás. Entonces llegaba unos minutitos después, con el gusto, y me dijo, venga, yo era muy buena alumna. Yo le quiero decir algo, me dijo. Que su cuerpo sea esclavo suyo y no usted esclava de su cuerpo. Nunca lo olvide. Estaba fuera de la sala de profe, de verdad que no se me olvide. Entonces tampoco, que quiero dormir 5 minutos más y eso nos va a embarrar toda la onda. Párate, porque no son 5, son 25. Cuando miro, estoy atrasado, y se me sale volando, guápate y la perra, no hay tiempo devocional, y no sé qué, amén, lo que Dios nos da, bendito está, ni la bendición, no hay oración, salimos apurados, con el celular colgando, no, voy en camino, mentira, estás en la casa. Aparte todo, mentira. ¿Pasa o no pasa? Amén. No podemos nosotros ser vencidos por la carne. Fíjate que lo muestra con esa simple figura del fruto a Jesús. Bueno, la Eva sucumbió. Ya sabemos, por eso estamos todos aquí trabajando. Nosotras, teniendo los bebés, algunas con una sonrisa, un tajito de lado a lado, otras de otra manera. Pero bueno, todo hubiese sido más simple si esta chica hubiese entendido estos 3 campos que usted está entendiendo hoy día. En el caso del Señor Jesús, la tentación fue igual. La primera, dile que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dice? Y al cabo de tantos días Jesús tuvo hambre. Había una necesidad a satisfacer. La necesidad de comer, la necesidad de dormir, la necesidad sexual, etc. ¿Cuál es la necesidad de la carne? Que pronto nos gobierna. ¿Te fijas? Y tuvo hambre y dijo, sí, estas piedras se conviertan en pan. Por los deseos de la carne. ¿Se entiende la primera tentación? Y Jesús venció. ¿Con quién? Con la palabra. Escrito está. O sea, no es un tema mío. Aquí está. No es una cuestión que yo decía. Escrito está. Corta. Aquí hay una regla. Hazte cargo de esa regla. No la puedo romper. Segundo, los deseos de los ojos. El fruto para la Eva era deseable. Era bonito. La encandiló. Miró los de allá, pero quería ese. Enganchó ahí. ¿Qué pasó con Jesús? De la misma manera, ¿me siguen acá? De la misma manera Satanás le quiso tentar. Le mostró todos los reinos de la tierra. Mira qué bonito. Mira los zapatos de la flaca esa que tiene tantos zapatos. Mira el auto del futbolista. Mira la camioneta nueva de tu vecino. Y ahí impío, atento. Mira el sueldo, mira el trabajo nuevo, mira el cuerpo de esa otra, mira el 90, 60, 90. Bayer altamente inflamable. Pero tiene plata para hacerse la cirugía, fíjate tú, mira qué increíble. Bonito, ¿no? Sería bonito que tú tuvieras plata, tú sacarías todo lo que te sobra, te pondrías lo que te falta. Se lo mostró a los ojos. ¿Te fijas que el Señor Jesús venció esos 3 campos? Vimos el de la carne y de los ojos. Le mostró, no le dijo, mira, lo que yo te voy a contar, lo que yo te voy a decir, no, lo que ven nuestros ojos, qué cosa nos engancha. Miramos cómo vive la gente, miramos cómo viven los otros, codiciamos lo que está afuera, codiciamos la vida de otro, codiciamos lo que sale en la tele, codiciamos esa vida supuestamente que está mostrando, y de esa manera nosotros perdemos el contentamiento. No estoy hablando en contra de desear cosas y luchar por las cosas, si eso es bueno, pero ¿cuándo ya es una tentación? ¿Cuándo nos distrae? Cuando nos quita el contentamiento con Dios y con lo que tenemos. Es tan simpática, mi compañera de trabajo es súper simpática. Tierna, me dice que me veo bonito así medio peladito. Y yo a la casa para pensar, falso, como lo que está mostrando ahí, falso. El tema no es que haya gente, siempre va a haber gente más simpática que tu cónyuge. Hay algunos que son harto pesados, como que cualquiera es más simpático que ellos, con todo respeto, ¿sí? Así que tratemos de cambiar, se acuérdense que ya vimos en Proverbio cómo es la cosa. Siempre va a haber gente más simpática que tu cónyuge. Siempre van a haber hijos, a lo mejor como más, se parecen más obedientes que los tuyos. Pero no podemos entrar en la codicia donde deseamos tanto eso que perdemos contentamiento con lo que tenemos. ¿Me explico, no? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor por la palabra. Y tercero, la soberbia de la vida. Y tú dices, ¿pero cómo?
Claro, primero con Eva. Eva dio el fruto, satisfacer, deseo de la carne. Lo miró, lo vio deseable. Y la soberbia de la vida entendió, si tú comes de este fruto vas a saber todas las cosas. Dijo, voy a ser una persona más sabia. Voy a saber más cosas, voy a tener más poder. Soberbia. Ah, no. Tú vas a saber lo mismo que Dios. Ah, ¿en serio? Miró el fruto y se vio, sabiéndolo todo. Soberbia. Con esto no, esto cambiaría acá, esto cambiaría allá. Oye, ojo, Satanás hizo lo mismo con el Señor Jesús. ¿Cuál es la tentación que nos queda? Que se tire para abajo, ¿cierto? Y usted dice, ¿qué tiene que ver con la soberbia? Tiene todo que ver con la soberbia. Le dijo, mira, y lo llevó al pináculo, al lugar alto. Se deduce que en ese tiempo tiene que haber sido tiempo de fiesta, entonces había mucha gente. Le dijo, Jaco, lánzate para abajo. Haz el milagro, atentos creyentes, aquí, escúcheme con su oído, acá no importa, digo, jueguen, da lo mismo, pero escúcheme bien porque esta es una tentación muy fuerte. Haz el milagro, Jesús, Jesús, que se tire, tírate. A sus ángeles mandará para que tú pierdas que pises piedra, mira toda la gente que hay, tírate. Soberbia. Ah, sí, pues yo soy Dios. Pa, me digo, te imaginas. Ponte en este escenario. Jesús estaba recién, iba a empezar su ministerio. Está ahí arriba y se manda así. Mira, Jesús, el hijo de José, María, el carpintero. Ya no sería Jesús el que entrega mensaje. Ya no sería Jesús el que sana enfermo. Sería Jesús el que se tira de altura y ni se tropieza. Sería Jesús el superhéroe. Sería Jesús como el mágico. Soberbia. Este soy yo, pues, díganme algo. No, ¿quién lo querría crucificar así si ya todos vieron el milagro? Pues si se tiró para abajo y no se tropezó. ¿Te fijas? Eso es lo que es la jugada mental. ¿Me siguen o no? Que le quería ser el enemigo. Tírate, hay el milagro delante de todos. Lúcete. Ahí va. Y todos dirán que eres genial. Le quería hacer caer en el pecado de soberbia. Pero el Señor se dio cuenta y con la palabra resistió. Distinto a lo que pasó con la Eva. Dijo, voy a saber todo. Presta para acá. Listo. Hay alguien que le decía, ayer me intentaba. Pero se los cuento fuera de la transmisión en vivo. No, se los cuento. Es cortito. Bueno, ella pensó que está mirando la pastora. Miró, un hombre, no. Una alternativa de un puesto de trabajo. Yo dije, esto me... Y cuando me lo mandaron, fue muy simpático, pero con el tiéntate. Y yo dije, esta cuestión me va a tentar. Chao. Y no pesqué. Dije, voy a orar al Señor. Trabajo muy bueno, pero que me haría precisamente no tener tiempo probablemente para generar material todas las semanas para decir y un montón de actividades más. Pero me arreglaría bastante el dibujo, digamos, en mi vida. Y sería muy entretenido en el área que me guste y todo. Y se me había olvidado. Y cuando voy camino así, voy con la Bastián, camino así, le dije, oye, ¿sabéis qué? Me llegó una tentación y me acabo de acordar. Me acordé camino así. El Señor permite que uno ponga la palabra en práctica. Y le dije, de esto, otro. Igual, buena. ¿Y sabéis qué me pillé? Me fui manejando por Marga, me imaginé el primer día de trabajo, me imaginé dónde iba a estar, me imaginé cuánto iba a ganar, me imaginé saliendo de la casa, chao, adiós, nos vemos, llegando después de la noche, me imaginé la ropa, vi hasta qué largo iba a tener la chaqueta, te prometo, oye, la vieja va a hacer video, vi todo, dije así más o menos con esta altura, así, vi los elogios, vi más o menos los logros, vi lo que podía hacer, así, y de repente me pillé que tenía mariposas en la guatita. Le dije, Bastián, ¿qué te pasa? Estoy siendo tentada. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. Seguí avanzando los metros para allá. Bastián, sigo tentada. Tengo pura ganas de contestar ese correo. Ay, Bastián, no sé, me estoy imaginando mi oficina, te lo iba al tiro. Y seguí manejando. Le dije, ¿sabéis qué más? Estoy siendo tentada con la soberbia de la vida. Porque me imaginé puras cosas puesto en la buena onda, ejercicios que a mí me gustan. Puesto, poder, de vinculación un poquito con la casa, con la chaya, salir olorosita, no como ando toda a veces transpirar, haciendo los apuntes con un moño. Imagina olorosita, mononita, bien vestida, mejor cartera, para afuera. ¿Te fijas? La soberbia de la vida. Mira, pero eso no es una tentación. Sí es. Sí es. Es porque uno de repente, por un sí, por un no, por tomar una determinación, puedes tomar el plan B.
y correr el curso del propósito que Dios tiene para ti. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. El Señor nos dé discernimiento para reconocer cuándo algo que llegó a nosotros no es una bendición y sí es una tentación. Y cuándo también algo que llegó a nosotros, que a lo mejor tiene cara de feo, pero puede ser una bendición. Dios nos dé discernimiento. Que el Señor les bendiga. Someramente esta ha sido la carta de primera de Juan. Dios les guarde. Esta es la transmisión. Nosotros vamos ahora